proyecto y también la interpretación política de este, no sé, anuncio. Ya vamos en el 8º o 9º anuncio del presidente de la República. Hoy día en Diario Financiero hicieron un buen ejercicio, pusieron las 3 últimas ofertas que había hecho el presidente de la República. Está interesante, pero vamos a conversar con ella. Lucía Damer, ¿cómo le va, profesora? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profesora. ¿Usted cómo le va? Muy bien, todo, bueno, ¿qué les puedo decir? Encerrados, pero sobreviviendo. Oiga, Lucía, me gustaría saber, sobre la expectativa que tiene de esta discusión que se está dando a esta hora en la Cámara de Diputados por el retiro del 10%. ¿Cómo lo interpreta usted? El gobierno ha dicho que no son factibles tener las dos cosas, el retiro del 10% o las ayudas del Estado. Mira, yo creo que estamos en una situación perdedor-perdedor, lamentablemente. Estamos en una situación perdedor-perdedor porque en el fondo se está discutiendo, digamos, con un gobierno que parece que necesita estar como a punto de caerse al abismo para tomar ciertas decisiones. Lo vimos con el estallido, lo volvemos ahora, pero ya el abismo parece que bastante más cercano en términos de la capacidad política de negociación del gobierno. Y la apuesta que hacen ayer con su declaración de un nuevo paquete, un nuevo ofertón, si tú quieres, no cala en la ciudadanía, una ciudadanía que está cansada. Yo creo que hay que reconocer también que muchos de los ciudadanos estamos frustrados, preocupados, con mucha incertidumbre, encerrados, otros saliendo a trabajar con mucho miedo. Entonces, frente a esa situación, un gobierno ecléctico que va y viene con una capacidad discursiva, digamos, baja, lo único que genera es más incertidumbre, ¿no? Entonces, acá tenemos dos posibilidades. Una, que esto no se apruebe, con lo cual los 100 hechos que han ocurrido ayer, más o menos, en la región metropolitana de violencia, en diversos barrios y comunas de la región metropolitana podrían aumentar. Y si se aprueba, efectivamente queda la duda de la capacidad política que tiene el gobierno hoy día para brindar capacidades, digamos, de reflexión, definición y avance en políticas públicas. Y por eso yo creo que es una situación bastante compleja. Y además, Lucía, el otro grupo que ha sido bastante vociferante a propósito de este proyecto, el grupo de los empresarios, también ha sido bien fuerte en sus declaraciones respecto de qué pasaría si este proyecto se aprobara. Entonces pareciera ser que no hay salida respecto de la tensión que pudiéramos enfrentar, si es que se aprueba o si es que no se aprueba. ¿Cómo crees tú que esto pudiera conducirse? Bueno, lo que es importante, Lucía, es que no por primera vez, pero en los últimos meses, ya nadie puede tener duda que acá los privilegios se defienden, ¿no? Y lo que han hecho, digamos, los grandes empresarios fue salir a proteger sus beneficios, su situación económica, sus intereses, ¿no? Y esa protección de sus intereses va de la mano de un montón de políticas públicas, de definiciones, que un marco como el que estamos de crisis económica sin duda es importante. Pero el gobierno no se puede ver, entre comillas, débil frente al empresariado y fuerte frente al hambre, ¿no? Esa sería como la peor lectura que se puede tener, porque efectivamente la gente no va a aguantar esa lectura. Entonces, el empresariado todavía tiene, digamos, un espacio grande, no para colaborar en términos filantrópicos, porque eso está, digamos, es otra discusión, sino para efectivamente meterse la mano dentro del bolsillo y empezar a proponer mayores pagos de impuestos, mayores beneficios para los trabajadores, ¿cierto? Mirar efectivamente cómo hacer para parar el país. Yo por eso insisto, esta es una situación muy difícil, donde muy probablemente de un lado y del otro la gente va a quedar bastante descontenta. Y lo que viene después también podría llegar a ser muy difícil, porque efectivamente todos los especialistas reconocen que no nos vamos a llevar el 10%. Entonces, si se aprobara y llegáramos al punto donde la gente ve en su cartola 1 millón de pesos y quiere llevarse 1 millón de pesos, después si le llegan 700 lucas, obviamente la sensación va a ser que alguien le robó la plata. Entonces, hay como nunca en Chile, o como, digamos, incrementalmente ha crecido esta fórmula.
pero esta vez, tal vez, como nunca, una política pública tan mal discutida, con tanta trinchera, y por supuesto los fácticos haciendo su rol, los medios de comunicación también, ¿cierto? Cada día más encerrados en sus líneas editoriales, y una oposición que, bueno, ha jugado, digamos, sus cartas inteligentemente, pero que también tiene que pensar lo que va a ser el día después. Entonces, para el gobierno yo creo que es el que se va a llevar, se apruebe o no se apruebe, ya se está llevando la peor parte. Estamos conversando con Lucía Damert, ella es doctora en ciencia política y académica de la USACH. Hoy día en Radio Futuro habló Juan Sutil, dijo los políticos tienen que tomar decisiones muchas veces contra el clamor popular. Dice tampoco que los empresarios tienen que hacer ningún tipo de mea culpa. ¿Cómo ha mejorado o dañado la imagen del empresariado la llegada de Juan Sutil a la cabeza de la CPC? ¿Y cómo se ve presionado el presidente también por los dichos de los empresarios? Mira, acá hay varias lecturas. Una que me parece especialmente importante es que cuando se reguló el financiamiento ilegal de la política y desapareció el hombre del maletín, ¿cierto? Y desaparecieron las boletas ideológicamente falsas y todas esas cosas que conocimos, el empresariado tuvo que salir a defender sus privilegios, tuvo que salir a defender sus intereses porque ya no podía hacerlo vía el lobby. Tan conocido por todos nosotros, ¿cierto? Ya no lo podía hacer vía los encargados de relaciones con el gobierno, que generalmente además gente de su misma familia. Entonces a mí me parece que Sutil juega el rol que tiene que jugar nomás, que es la defensa de sus intereses, la defensa de su posición, pero sin darse cuenta que el país cambió y que cuando él habla, no habla desde una mirada, digamos, impoluta, alejada, bienvenida, legítima, sino habla desde una posición que la gente ve como coludida, ¿cierto?, impune, corrupta, porque ha estado también beneficiando en términos de las boletas ideológicamente falsas. Entonces, aumentan las contradicciones y yo creo que ese aumento de contradicciones no se aligera con, porque en paralelo Juan Sutil también hace la estrategia comunicacional de salir donando muchas cosas, ¿no? Invirtiendo, generando... Claro, pero es difícil lavar, digamos, con una mano lo que con la otra tú ensucias. Entonces, creo que en la redefinición de Chile, en la discusión más global que con ustedes hemos tenido tantas veces, este rol del empresariado también se está redefiniendo y probablemente lo que estamos viendo es el fin también de esta época donde el empresariado un poco dictaba desde el Mercurio qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer. Veamos, o sea, es lo que pienso de Trump en Estados Unidos un poco, como el último de los estertores posicionados de esa extrema que no quiere entender, como tú bien dices, que el mundo cambió. Juan Sutil representa eso. Juan Sutil no es lo que era Alfonso Suet, que tenía una mirada más socialdemócrata, que hablaba, por ejemplo, de lo que había pasado en términos de la concertación, por ejemplo. Juan Sutil representa la defensa del empresariado en su versión antigua, y eso lo hace más distante. Y es muy ideológica, porque quiero apuntar a lo que tú mencionabas, Lucía, esto de... que porque han donado todo lo que han donado, porque lo han dicho en varias entrevistas, lo ha dicho Melero también, porque han donado lo que han donado, han sido el mejor grupo en esta pandemia, en esta crisis, y no se les puede interpelar por nada. ¿Y qué es lo que dice Juan Sutil en la mañana? Que no puede hacer mea culpa, no tiene por qué hacer mea culpa si ellos han estado ahí donando y poniéndose con el país. Que es una mirada muy distinta de la que la ciudadanía quiere de los empresarios. No quiere caridad, quiere impuestos. No, y además es muy distinta de la que están tomando los empresarios, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, que muchos empiezan a salir a decir, ¿saben qué? Necesitamos pagar más impuestos, porque ¿de qué sirve tener miles de millones de dólares en un país donde tengo que andar en helicóptero porque la gente si no me va a repudiar? Y hay varias cartas dando vuelta de millonarios, pero también hay varios hechos financieros y políticos de millonarios que han donado sus fortunas en partes bastante relevantes. Entonces, también tenemos que reconocer que nuestro empresariado es un empresariado mucho más local, digamos, no hay mucha innovación, pero no hay mucha, pero creo que también mucha concentración, monopolio familiar, digamos, la fronda, los libros de la fronda no están muy lejos de donde uno está, ¿no? No es que totalmente. Entonces, pero también hay que reconocer que en el mundo político estos actores están,
van a estar ahora, siempre están. Y lo que tiene que haber es una capacidad de diálogo, interlocución y generación de negociaciones que yo creo que el gobierno no lo tiene, y me imagino que vendrá algún cambio de gabinete, pase lo que pase, porque efectivamente la debilidad del ministro del Interior es bastante notable, ¿cierto? Y también la oposición está en una situación compleja, ¿no? Porque también había una oposición que por muchos años tenía relaciones privilegiadas, digamos, con el mundo del empresariado, entonces que ahora le cuesta ser más distante. Pero yo creo que lo más interesante de lo de Tritil es justamente esto de cuando sacaba la plata para financiar ilegalmente la política, o todos estos financiamientos que eran, digamos, en el límite, empieza a aparecer, digamos, las verdaderas defensas corporativas. Porque ya uno no puede contratar a un asesor comunicacional que vaya a hablar con los senadores para cambiar su voto o mandarle la propuesta de ley. Ahora tienen que salir y decir, ¿es esto o el declive? Sí. Lucía, ¿por qué al presidente de la República le cuesta tanto la comunicación? ¿Por qué cada vez que hace un anuncio empezamos al tiro a buscarle la letra chica a todo lo que dice el presidente? Ya desde el gobierno anterior, el presidente Piñera no tenía dentro de sus fortalezas un reconocimiento de la ciudadanía como un hombre directo, digamos, sin letra chica, ¿no? Tiene una dificultad en la comunicación, pero ahora se ha aumentado porque efectivamente tienen propuestas que son insólitas, donde el mismo equipo se termina confundiendo. Acuérdense del 70% del 30% o el 30% del 70%, hay hasta miles de memes en esto. Reconociendo que estamos en una situación extraordinaria, que sería muy difícil para todo el mundo, digamos, enfrentarla, pero también la calidad, digamos, el presidente llega con un reconocimiento bajo, ¿no? Después del estallido y de todo, y además el presidente, y eso no hay que olvidarlo, es casi una representación, digamos, es como Juan Sutil en la política, visto para mucha gente, ¿no? Mucha gente siente que él es como un representante más empresarial. No se olviden que la discusión era que Piñera traía el crecimiento económico, Piñera traía la sostenibilidad económica, mucho del tema económico. Claro, y que los empresarios podían... Es una lógica muy de la década pasada, ¿no? Que los empresarios iban a poder gobernar mejor que los políticos. Claro, acuérdense el gobierno de los mejores, bueno, que ya no funcionó, pero después, digamos, hay una serie de señales que también, digamos, lo persiguen, ¿ah? A mí me parece que comete un error, parece que en el estallido, porque también lo conversamos, él tomó un segundo plano en algunas comunicaciones, pero ahora, claro, se equivoca, y yo creo que la gente efectivamente no le cree mucho, y eso se ratifica cuando a los 2 segundos sale el ministro de Hacienda y dice que, bueno, es una cosa o la otra, y después empiezan a sacar los números y resulta que el subsidio es más bajo que el que era 2 días antes. Entonces, es bien difícil que esto aplaque la frustración ciudadana. A mí lo que más me preocupa, para serles súper honestos, es la frustración ciudadana, que nos puede llevar a niveles, digamos, de violencia importantes, que en este caso, además, aumentan los niveles de contagio, de limitación de las capacidades, digamos, de enfrentar el fenómeno del COVID. Económica también y todo aquello. Sí. Lucía, ¿cuánto de esto pudiera tener que ver con que la derecha en Chile, porque Sebastián Piñera representa a la derecha que puede llegar al gobierno, que no ha podido de otra forma, pero cuánto de la crisis o de la dificultad para enfrentar estas crisis tiene que ver con que la derecha chilena está anclada a un grupo que ya en el mundo no tiene representación o tiene muy baja representación? Te lo pregunto desde el punto de vista de cuánta cintura, como se dice en el fútbol, ¿no? O cuánto de modernidad, de actualización respecto de este mundo que está cambiando, como tú bien señalas, le falta a la derecha chilena. ¿Hay otros ejemplos en el mundo que la derecha puede actuar de una manera distinta en relación a lo que la ciudadanía hoy espera, acá y en otras partes?
Sí, a mí también me sorprende los movimientos de la derecha, sobre todo porque uno esperaría, digamos, más desborde y menos Carlos Larraín, y sin embargo, como estamos en la discusión de los intereses, obviamente cuando uno tiene posibilidades de perder sus privilegios, sus intereses, salen los verdaderos guardianes de los intereses, ¿cierto? Entonces al pobre... más que busca el punto intermedio, si tú quieres, de una derecha más liberal, más socialdemócrata, que tiene un interés sobre la posibilidad de un Estado más fuerte, obviamente le terminan pasando la máquina y reaparece la visión más sesgada. Yo creo que lo mismo es sorprendente como Evópolis, o algunos miembros de Evópolis, digamos que era supuestamente la renovación de la derecha, se han ido derechizando en el sentido más tradicional. A mí me parece que la lectura que tiene parte importante de la dirigencia antigua, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que ha habido bien poca renovación, o sea, si tú miras las fotos, son las mismas fotos del 89, casi toda la dirigencia es la misma, salvo algunas muy poquitas excepciones. Entonces, yo creo que ahí ellos tienen la lectura, que acá lo que se está peleando es el voto de la derecha más dura, de la ultraderecha, que podría crecerles por el costado, y por eso Alamán, y por eso Marcela Cubillo, ¿cierto?, fortalecen un roles en esta época, pero sin duda no tiene mucho parangón. Y lo que sí es que los países donde ha crecido este tipo de ideas son países que crecen de la mano de los populismos más autoritarios, ¿no? Claro. Tipo Bolsonaro, tipo Donald Trump también, bueno, Donald Trump igual es como muy extraño, pero en el fondo son estos autoritarismos Duterte, ¿cierto?, que juntan la cosa de derecha más tradicional con una mirada absolutista en temas de seguridad, por ejemplo. Y acá yo creo que Kast lo representa muy bien. Lucía Damert, doctora en Ciencia Política y académica de la USACH, conversando con nosotros en Estación Central de, por supuesto, Radio USACH 94.5. Que te vaya muy bien, Lucía, muchas gracias. Igual, que les vaya bonito. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Lucía, gracias. Igual. Ahí Qué está. reflexiones, que no veo mucha salida, como dice Lucía. Preocupa lo que va a pasar en términos de la tensión social, y yo creo que a mucha gente le preocupa, porque han sido varios meses complejos. Vamos a cumplir Y uno, un año en 4 meses más. Claro, varios meses complejos, y uno quiere como encontrar luces de salida, que no significa que las cosas se paren, se bloqueen, que los procesos se frenen a la fuerza, pero que tengan un rumbo, un cauce. Eso es lo que yo creo que esperamos de la política. Y es el rol, como dices tú, el rol de la política, el rol de los parlamentarios, el rol del presidente Piñera, el rol del gobierno, en la responsabilidad que ellos tienen de llevarnos a buen puerto, evitar la violencia, o sea, comunicar bien. No, es que debe ser muy difícil que cada vez que presentes algo, Lucía, al tiro salga alguien con el tema de las letras chicas, no creyéndote nada. Y tienes que gobernar de esa manera, y ya lo demostraron. Que ¿por qué se duda? Bueno, por todo lo que hemos visto, y porque todo lo que hemos visto desde la pandemia en adelante, que éramos el mejor país, que lo estamos enfrentando mejor que Europa, y después nos damos cuenta que no, que no era así, que nos pasó lo mismo que le pasó a todos los países. Y más, incluso. Y lo que me cuesta es cómo, en vez de abrirse a pensar nuevos modelos, nuevas formas, lo que se haga desde cierto sector, lo que hablábamos al final con Lucía, es reforzar la posición, de endurecer esa posición, que lo único que va a encontrar es mayor enfrentamiento, mayor disconformidad, y que espera que se bloquee con fuerza nomás, porque salgan los militares a la calle, que haya toque de queda permanente, que esta ley que está discutiéndose en el Senado, en el Congreso, por las comisiones, por 9ª vez, que es la urgencia para poner estados de excepción cada vez que el presidente quiera, sin pedirle permiso a nadie. Eso es lo que ve también la ciudadanía, en vez de querer encauzar esto hacia otro modelo de desarrollo. En el mundo esa discusión avanza hacia allá, con países que ya tienen integrado al sistema social, esta idea del libre mercado, pero con un Estado fuerte que funciona igual, que es regulador y protector, puede convivir.
y esos pasos se dieron hace rato. Se está avanzando más hacia allá. Y aquí se refuerza un modelo que es todo lo contrario. ¿Para qué? Yo creo que eso es lo que a mí más me preocupa, la incapacidad de decidir transitar ese camino.